Capítulo 226. En el pasado, cuando sucedía algo así, Tanhua instintivamente se callaba y dejaba de preguntar, pero esta vez, no tenía la menor intención de detenerse. En cambio, continuó pidiendo aún más aclaraciones. Oh, Xiaoi, ¿alguna vez te gustará Shuezhang? Y ahora sientes algo por Shuezhang. Hace mucho tiempo, en la víspera de Año Nuevo, cuando Hichen recibió las capturas de pantalla de Tanhua, estaba decidido a no dejar ir a Linya. Sin embargo, en ese momento, Ji no contestaba su teléfono y él no sabía su paradero, por lo que estaba preocupado y empujó el incidente con Linya al fondo de su mente. Después de regresar de Lijiang, hubo poco más de un mes antes de que comenzara a filmarse 3000 Lunatics. Tuvo que tomar decisiones de último minuto y finalizar la promoción previa al lanzamiento, el guión, el set y más. En el primer mes del año, todos estaban de vacaciones, pero él trabajaba como loco. No fue hasta ayer que finalmente terminó su trabajo. Después de dormir bien por la noche, se dio cuenta de que era el día 18, el mismo día en que iba a verla en secreto todos los meses después de perder el contacto con ella hace 4 años. Tan pronto como pensó en ella, recordó convenientemente la situación sin resolver con Linya. Se suponía que debía comenzar la escuela al día siguiente, por lo que no podía permitir que esos rumores se extendieran salvajemente por la escuela. Sin ningún apetito por la configuración del desayuno de Sansao, se dirigió a manejar la situación con Linya. Sabía de las payasadas de Linya hace mucho tiempo, pero nunca tuvo la intención de eliminarla por completo de la imagen en el pasado. Pensó que después de darle esa viciosa advertencia la última vez en su forma, ella sabría instintivamente que debía mantenerse alejada de Ji. Nunca imaginó que después de 2 cortos meses, ella causaría aún más problemas. Debido a que Qiange por sí solo ya creaba suficientes problemas para Ji, no podía permitir que Qiange también tuviera un peón fácilmente manipulable como Linya, por lo que simplemente tenía que atacarlos desde la raíz. Después de despedirse de Ji y haciéndose pasar por su hermano mayor en Lijiang, no la había visto en poco menos de 2 semanas. Estaba bien si se mantenía ocupado, pero cuando estaba libre, constantemente pensaba en ella. Como ayer tuvo un día libre combinado con el hecho de que la ayudó a solucionar el incidente con Linya, su anhelo por ella se hizo más fuerte. Sabía que como Hichen, simplemente no podía invitarla a salir, pero no podía resistirse a extrañarla. Luchó con la idea durante mucho tiempo, pero finalmente le invitó a cenar haciéndose pasar por Yu Wang. Hoy fue el primer día de regreso a la escuela. Hichen originalmente tenía una reunión programada para más tarde en la tarde, pero recordó que Ji tenía que estar en la oficina de administración para registrarse y recoger sus libros de texto ese día. Después de reprogramar la reunión para mañana a las 8 de la mañana, se dirigió a la escuela. Aparcó el coche cerca del edificio de la escuela, bajó la ventanilla y encendió un cigarrillo. Encendió la música en el auto y esperó allí durante aproximadamente 1 hora antes de verla a ella y algunas chicas de su dormitorio caminar desde lejos. Le tomó media hora entrar al edificio de la escuela y salir de nuevo con las 2 chicas de su dormitorio, abrazando su libro de texto. Después de caminar un rato, los 3 se detuvieron para discutir algo. A través del parabrisas, la miró fijamente cuando de repente sintió la necesidad de hablar con ella. Desde esa noche en el Hotel Four Seasons, no le había dicho ni una sola palabra como Hichen. Podría usar la excusa para decirle que la filmación comenzó el 14 de marzo solo para decirle unas palabras. Con ese mismo pensamiento, Hichen abrió la puerta del auto y se dirigió directamente hacia Ji. Capítulo 227. Justo cuando estaba a punto de llegar a las 3 mujeres, escuchó lo que dijo Tanhua. Oh, Xiaoi, ¿alguna vez te gustará Shuezhang? Además, ahora sientes algo por Shuezhang. Sus pasos se detuvieron repentinamente mientras contenía la respiración y en silencio miró fijamente a Ji por su respuesta. ¿Cómo Hichen? ¿O siente algo por Hichen? La molestia entre las cejas de Ji se hizo más intensa. Nunca olvidaría cómo soportó y aguantó Lin Zengyi esa noche, solo para ayudar a Hichen a recuperar su inversión. También recordó cómo la trataba y lo humillada que se sentía. ¿Me gusta? ¿Sentir algo? No podía odiarlo y evitarlo lo suficiente, así que, ¿cómo podría desarrollar sentimientos agradables por él? Tanhua vio cómo Ji fruncía las comisuras de los labios y cómo no respondió durante un tiempo, por lo que se escondió detrás de Bowe. En voz baja, le dijo, Xiaoyan. El hilo de pensamiento de Ji se rompió cuando Tanhua habló. Tenía miedo de que Tanhua continuara diciendo cosas poco convencionales y ridículas, por lo que respondió de inmediato, ¿te enamorarías de alguien a quien odias? Ji dejó a Tanhua aturdido con su rápida respuesta que luego hizo reír a Tanhua. Xiaoi, ¿estás bromeando? Shuezhang te trata tan bien, ¿cómo pudiste odiar a tal? Ji no quería seguir hablando de este tema en lo más mínimo. Ji entendió exactamente lo que Tanhua quería decir en un instante y le impidió decir la palabra persona interviniendo. No estoy bromeando contigo. ¿Te gusta o sientes algo por él? ¿Por qué no me matas? Después de decir eso, Ji no se quedó ni un segundo más. Abrazó sus libros de texto y se dio la vuelta, dirigiéndose hacia el dormitorio. Bowe y Tanhua parecían aturdidos por la severidad y la contundencia de las últimas palabras de Ji.
Los dos continuaron de pie allí, mirándose consternados durante bastante tiempo antes de alcanzar rápidamente a Hye. Las tres chicas se fueron y hace mucho tiempo desaparecieron de su línea de visión, pero Hye-chen todavía se quedó justo donde se detuvo en seco sin inmutarse en absoluto. Unos cuantos estudiantes pasaron a su lado y entraron al edificio de la escuela. También había bastantes estudiantes sosteniendo libros de texto, charlando y riendo junto a él mientras se alejaban. Sin embargo, su línea de visión parecía congelada en el lugar donde Hye estaba parado. El resplandor del sol poniente alargó su sombra. Incluso él no sabía cuánto tiempo permaneció allí en esa posición antes de que alguien de su dormitorio, que había venido a la oficina de administración para registrarse, lo viera y gritara: «Chen-He». Hye-chen todavía no se inmutó como si no hubiera escuchado nada. El compañero de cuarto estaba tan confundido que dio unos grandes pasos hacia adelante y se paró detrás de Hye-chen. Extendió el brazo y le dio una palmada en el hombro. «Chen-He, ¿qué estás mirando? ¿Qué te ha fascinado tanto?». Hye-chen repentinamente volvió a la realidad y giró la cabeza para mirar a su compañero de cuarto. El compañero de cuarto siguió la línea de visión de Hye-chen, pero no pudo ver nada interesante. Dejó escapar una risita y fue al grano. «Chen-He, esta noche hay una fiesta en nuestro dormitorio. ¿Vienes?». Quizás Hye-chen estuvo aturdido durante demasiado tiempo ya que estaba un poco desconcertado. Inicialmente negó con la cabeza, luego se dio cuenta de lo que le preguntó su compañero de habitación y, después de un rato, asintió. Temía que su compañero de cuarto se confundiera por su cabeza en conflicto sacudiendo y asintiendo, por lo que agregó con una voz increíblemente ronca: «¿Dónde?». Capítulo 228. Está en el restaurante de ollas calientes frente a la escuela. Después de que el compañero de cuarto dijo esto, señaló el edificio escolar cercano. «Chen-He, voy a registrarme primero. Nos vemos luego en el restaurante». Hye-chen asintió suavemente pero no dijo una palabra. Después de que su compañero de cuarto se fue, se quedó en el lugar durante un tiempo antes de regresar a su auto. Abrió la puerta del coche y entró. Cerró la puerta y subió las ventanas, dejando que el silencio se filtrara por todo el coche. Hye-chen bajó los ojos y miró el volante frente a él con las palabras de Hye Tan-hwa resonando en sus oídos. «¿Te enamorarías de alguien que odias? No estoy bromeando contigo. ¿Te gusta o sientes algo por él? ¿Por qué no me matas?». En realidad, en el fondo, sabía muy bien que ella no lo tenía en su corazón. Sí lo estaba, porque necesitaría la identidad de su hermano para acercarse a ella. Sin embargo, cuando se dio cuenta de lo inexistente que era para ella, se dio cuenta de que la devastación resultante era demasiado para soportar. Sabía que ella no tenía la culpa aquí. Se fue por la borda esa noche en el Hotel Four Seasons, pero su corazón aún latía de dolor ante sus palabras. De vuelta en los dormitorios, Bowie recibió una llamada del presidente de la clase. El presidente de la clase y Bowie eran de la misma ciudad natal y eran compañeros de clase desde la secundaria, por lo que su relación siempre había sido buena. Estaba llamando para preguntarle a Bowie le gustaría cenar con él y sus compañeros de habitación más tarde esa noche. Bowie pensó en Hye Tan-hwa y vaciló un poco ya que el presidente de la clase le pidió que los trajera ambos. Sin embargo, cuando recordó que era una comida gratis, Bowie inmediatamente sonrió ampliamente mientras colgaba el teléfono. Llamó a Hye Tan-hwa para que se dieran prisa y se prepararan para salir a comer gratis. La cena fue en un restaurante de ollas calientes frente a la escuela, en el que se llevaron a cabo 8 de cada 10 cenas escolares. Los estudiantes de B-Film lo llamaron Second Canteen. Hoy era el comienzo del trimestre, así que todos los estudiantes estaban comiendo juntos. Cuando Hye y sus dos compañeras de cuarto llegaron, todo el primer piso del restaurante de ollas calientes estaba lleno de gente. Los tres rodearon el primer piso pero no pudieron encontrar al presidente de la clase ni a los demás. Bowie estaba a punto de sacar su teléfono y darles una llamada rápida cuando el presidente de la clase apareció por las escaleras. Bowie, Hye y las chicas subieron las escaleras, siguiendo al presidente de la clase mientras lo escuchaban explicar. Cuando llegamos aquí, el primer piso estaba lleno. Simplemente no había espacio, así que tuvimos que reservar una habitación privada grande en el segundo piso. Sin embargo, hoy estaban llenos y, dado que la gran sala privada podía acomodar a más de 10 personas, el jefe no estaba particularmente dispuesto a dárselo a nuestro grupo de 7. Afortunadamente, me encontré con buenos amigos míos del baloncesto. Ellos también vinieron, así que pensó que también podríamos compartir mesas. Somos de la misma escuela, así que ustedes pueden conocerse. Para cuando el presidente de la clase terminó de hablar sobre cómo sucedió todo, los 4 ya habían llegado a la entrada del gran salón privado. Aparte de las 3 chicas, todas las demás ya estaban sentadas alrededor de la gran mesa redonda, charlando alegremente. Tan-hwa caminó directamente hacia el frente, sacó una silla y se sentó cuando sus ojos se abrieron con incredulidad. Ella gritó: «El Suezang». La segunda Tan-hwa dijo eso. Pensó en lo que le preguntó a Hye frente a la oficina de administración no hace mucho tiempo. Instintivamente giró la cabeza y miró a Hye. Cuando Hye escuchó a Tan-hwa decir las 3 palabras Suezang, las yemas de sus dedos temblaron,
pero la expresión de su rostro no cambió. Si hubiera sabido que tendría que compartir mesas con Eji-chen, definitivamente habría encontrado una excusa para rechazar la invitación a cenar de esta noche, pero ella ya estaba allí, así que no podía simplemente darse la vuelta y marcharse. Capítulo 229. Hye solo pudo obligarse a sí misma a soportar la sensación de incomodidad en el interior mientras retiraba lentamente la silla junto a Tanhua y tomaba asiento. Al ver que todos estaban allí, el presidente de la clase llamó inmediatamente al camarero para pedir comida. Como había demasiada gente comiendo esta noche, no solo tomó mucho tiempo para que llegara la comida, sino que el personal también tardó mucho en distribuir la vajilla. Casualmente, Hye estaba de espaldas a las puertas de la gran sala de fiestas, por lo que todos los cubiertos estaban a su lado. Mientras ayudaba a Tanhua a entregar la vajilla, Hye miró hacia arriba y vislumbró a Eji-chen sentado justo frente a ella. Se sentó junto a la ventana con la silla girada a un lado. Tenía un cigarrillo en la boca mientras miraba por la ventana. La expresión sombría de su rostro reveló que estaba de mal humor. A pesar de esto, no ocultó su aire de nobleza. Cuando levantó el mechero y encendió el cigarrillo, la llama parpadeante iluminó su rostro y enfatizó la aterradora apariencia de sus perfectos rasgos faciales. Después de encender el cigarrillo, se lo quitó de los labios y lo sostuvo entre los dedos sin fumarlo. Este tipo tiene tantos hábitos extraños, ¿no fuma? Entonces, ¿por qué todavía enciende el cigarrillo? Después de que Hye lo maldijo en silencio en su interior, se dio cuenta de que realmente se preocupaba demasiado por Eji-chen. Luego desvió la mirada y volvió a unirse a la conversación grupal. Todos en la habitación estaban charlando alegremente, excepto Eji-chen, quien de principio a fin no dijo una palabra. Una vez que el camarero terminó de servir la comida, el presidente de la clase sumergió la carne en el agua de la olla caliente para cocinarla. Fue entonces cuando el hombre sentado junto a Eji-chen gritó: «Chen-je, comamos». Eji-chen inclinó la cabeza rígidamente pero no dijo una palabra. Pero después de un tiempo, el cigarrillo entre sus dedos se había quemado a la mitad de su tamaño. Sin tener prisa por girar su silla para comenzar a comer, Eji-chen con indiferencia levantó su cigarrillo y golpeó el cristal de la ventana. Después del Año Nuevo chino en Beijing, el clima seguía siendo muy frío. Tan pronto como la olla caliente en la habitación comenzó a hervir, la temperatura aumentó, creando una capa de condensación en el cristal de la ventana. Cuando el cigarrillo de Eji-chen golpeó el cristal de la ventana, dejó marcas temporales contra la condensación que se dispersaba. Al principio, Hye no prestó atención a lo que Eji-chen estaba escribiendo en la ventana, pero justo cuando se levantó para pescar las bolas de carne de la olla caliente, lo vio escribir y en el cristal de la ventana con sus dedos que empuñan un cigarrillo. Con absoluta curiosidad, miró sus delgados dedos mientras se sentaba. Se veía inusualmente serio mientras escribía lentamente trazo a trazo hasta que escribió la palabra amor. Para entonces, la primera palabra ya estaba cubierta por la condensación. ¿Quería Eji-chen escribir te amo? Antes de que ese pensamiento pudiera asentarse, vio la tercera palabra que escribió Eji-chen. Cada vez que escribía una palabra, la condensación de la palabra anterior cubría la última. Después de que terminó de escribir toda la oración, la única palabra que quedó en la ventana fue amante. Entonces no fue lo que pensé que era. Entonces, ¿qué quiero escribir? Hye dejó de comer y miró sin pestañear mientras la colilla de Eji-chen se quemaba. Con la mirada paralizada, Hye miró fijamente a Eji-chen mientras leía en silencio la línea completa. La persona que amo no es mi amante. ¡Qué línea tan triste! Hye instintivamente volvió su mirada hacia Eji-chen. Seguía mirando por la ventana con la espalda apoyada en toda la habitación. Capítulo 230. No estaba del todo segura de si era por lo que acababa de escribir Eji-chen, pero Hye sintió una fuerte sensación de tristeza impregnar poco a poco su silueta. ¿Tristeza? De la impresión de Hye y de Eji-chen, sus características se describieron mejor con palabras como egoísta, arrogante, impetuoso y moralista. En cuanto a la tristeza, este adjetivo estaba completamente fuera de lugar en su mundo. En realidad hay cosas por las que él está destrozado, y por lo que acaba de escribir, parece que se trata de amor. ¿El Eji-chen tiene alguien que le guste? De vuelta en su Cheng, hubo un largo periodo de tiempo en el que estuvimos especialmente unidos. ¿Cómo podía no saber que le agradaba a alguien? ¿Podría haber conocido a alguien después de que nos separamos hace 4 años? Es realmente difícil imaginar de qué tipo de mujer podría enamorarse Eji-chen. Hye no pudo evitar mirar a Eji-chen, fascinado. Cuando Tanhua la vio sosteniendo sus palillos quietos por un tiempo, le dio un pequeño empujón. Hye se estremeció y rápidamente miró hacia abajo para ocultar el hecho de que miraba a Eji-chen. Tanhua, con algo en la boca, dijo con voz apagada: «Xiaoi, ¿por qué no estás comiendo?» «Correcto». Hye rápidamente tomó algo de comida con sus palillos y se la metió en la boca. Masticó un poco, pero no pudo resistirse a mirar a Eji-chen. La última palabra que escribió en el cristal de la ventana, amante, había desaparecido hacía mucho, pero ella lo miró fijamente. Todos en la habitación seguían comiendo, pero él no tenía ninguna intención de recoger sus palillos. Se veía realmente devastado mientras buscaba otro cigarrillo. Finalmente encontró uno y se lo puso en la boca. A través del sudario de humo de cigarrillo,
Hiei vio vagamente un destello de profundo dolor en sus ojos mientras su mirada descendía. Se sintió como si el corazón de Hiei fuera apuñalado con dureza por algo, provocando un dolor inexplicablemente agudo. Se apresuró a apartar la mirada y arrugó las cejas. Luego permaneció congelada en su lugar mientras agarraba con fuerza sus palillos por un momento antes de que el dolor desapareciera. Eso fue tan raro. ¿Qué tiene que ver Hichen estando triste conmigo? De todos modos, ¿cómo es que la apariencia de su enamorado tiene algo que ver conmigo? Hiei negó con la cabeza mientras apartaba los pensamientos de Hichen y seguía comiendo. Para cuando todos estuvieron llenos, el plato de Hichen todavía estaba intacto. El presidente de la clase notó que todavía era temprano, por lo que no tenía prisa por regresar a la escuela. Al ver que las conversaciones se estaban extinguiendo, alguien sugirió que jugaran un juego. El juego era simple, todos tenían una hoja de papel y un bolígrafo, y tenías que escribir un mensaje que nunca te atreviste a decirle a alguien. Todo lo que tenía que hacer era escribir el nombre de la persona, pero no el suyo. Todos en la mesa pensaron que era realmente interesante y estuvieron de acuerdo. Cuando alguien llamó al camarero para pedirle papel y bolígrafos, le preguntaron si Hichen quería unirse. El compañero de habitación junto a Hichen instintivamente dijo, Tianjin nunca. Antes de que pudiera terminar, Hichen, que no había dicho una palabra en toda la noche, finalmente dijo, déjame. La boca del compañero de cuarto se abrió mientras se sentaba a su lado. El camarero trajo rápidamente papel y bolígrafos. Cada persona en la mesa tomó un papel y un bolígrafo y comenzó a escribir. Una vez que terminaron de escribir, doblaron la hoja de papel y llamaron a un camarero para que los ayudara a recogerlos y distribuirlos en un orden aleatorio. El primero en la parte superior fue para el presidente de la clase. Tus calcetines suelen mucho. Todos en la sala se echaron a reír. Capítulo 231. La segunda hoja de papel fue escrita para un compañero de habitación del dormitorio de Hichen. Sé que anoche te cagaste en el baño. Punto. Como todos eran amigos cercanos, todos escribieron cosas vergonzosas que los dejaron con una sonrisa de oreja a oreja. Sin embargo, después de que el presidente de la clase abrió la última hoja de papel, en realidad no lo leyó con la misma alegría. Miró a Hiei con un poco de asombro y luego se lo entregó. Después de unos 2 segundos, Hiei se dio cuenta de que la hoja de papel probablemente estaba escrita para ella, así que la tomó con una mirada escéptica en su rostro. Debido a que la mirada del presidente de la clase estaba demasiado asombrada, Hiei estaba más o menos un poco nerviosa. Sostuvo la hoja de papel con vacilación durante 2 segundos antes de abrirla. Ella miró hacia abajo y vio la tinta negra sorprendentemente clara contra el papel blanco puro. Hiei, lo siento, no es de extrañar que el presidente de la clase se sorprendiera. Incluso Hiei quedó completamente atónita cuando leyó esas 5 palabras. Lo siento. ¿Quién se disculpa conmigo? Esta noche, en esa habitación, fue la primera vez que Hiei conocía a las 3 personas del dormitorio de Hichen. Antes de esa noche, tampoco se había cruzado con las 4 personas del dormitorio del presidente de la clase, Bobo y Tanwawa. Los dos probablemente solo bromearían con ella al estilo de todos los demás trozos de papel, por lo que no podrían haber sido ellos. Hichen era el único con el que tenía mala sangre, pero alguien tan arrogante, ¿podría siquiera disculparse conmigo? Mientras Hiei pensaba esto, sus ojos no pudieron evitar mirar lentamente hacia arriba y mirar en la dirección donde estaba sentado Hichen. A través del humo del cigarrillo en su mano, Hichen la estaba mirando fijamente. Sus ojos eran oscuros y enigmáticos como si pudieran hablar. Cuando su mirada se encontró con la de ella, parpadeó suavemente, liberando un aura que trajo su alma. Por sus ojos, probablemente podría decir que ella comenzó a sospechar algo. Él la miró fijamente a los ojos sin vacilar durante 2 segundos antes de darle un suave asentimiento. Los dedos de Hiei temblaron cuando, naturalmente, miró hacia abajo y se aferró al papel con fuerza. ¿Qué quiso decir Hichen con ese asentimiento? ¿Está usando sugerencias no verbales para decirme que fue él quien escribió esas palabras? ¿Entonces realmente se está disculpando conmigo? ¿Es por lo que pasó esa noche en el Hotel Four Seasons? Como Hiei permaneció callada después de leer el papel, Tanwawa estaba un poco curiosa, por lo que se inclinó más cerca. Xiaoi, ¿qué estaba escrito en el papel? Aunque las 5 palabras en el papel eran realmente simples, si alguien las viera, probablemente se devanarían la cabeza inventando varias historias locas. Asumirían que tenía algún tipo de relación secreta con alguien en la mesa, por lo que Hiei no dejó que Tanwawa lo viera y rápidamente lo dobló. Nada. Tienes esa expresión en tu rostro, pero dices que no es nada. Xiaoi, dime, ¿qué estaba escrito allí? Tanwawa se volvió aún más curioso, tirando del brazo de Hiei y comenzando a meterse con ella. El presidente de la clase, que sabía lo que estaba escrito en el papel, podía decir que Hiei no quería que otras personas lo supieran, así que habló para ayudar a Hiei a suavizar las cosas. Realmente no es nada. Puedo testificar, cada persona allí era un adulto, así que aunque el periódico podría haber escrito algo privado,
Sabían que no debían hacer más preguntas cuando escucharon al presidente de la clase decir esto. Pasaron por alto el papel en la mano de Hyun y abrieron la última hoja de papel. Estaba escrito para un chico del dormitorio del presidente de la clase. Ayer, cuando me estaba cepillando los zapatos, no pude encontrar el cepillo para zapatos, así que usé tu cepillo de dientes. El tipo respondió con grrrr, bajó la cabeza y comenzó a tener arcadas, lo que provocó que todos se rieran. Hyun no pudo evitar curvar sus labios mientras miraba hacia arriba y miraba al chico. En ese momento, sus ojos no pudieron evitar vislumbrar a Hee-chan nuevamente. Capítulo 232. No estaba segura de si él la había estado mirando desde el principio, o si simplemente la miró, pero sus ojos se encontraron. El corazón de Hyun se aceleró como loco por un momento, pero fue solo por un segundo. Luego fingió que mirar en la dirección de Hee-chan era solo un accidente antes de desviar la mirada. Quizás fue porque sus ojos se encontraron que su mente de repente vagó hacia la imagen de su leve asentimiento hace un tiempo. Incidentalmente, su dedo presionó el papel que tenía sobre la mesa. Después de terminar una ronda del juego, la gente comenzó a reflexionar sobre cómo podrían comenzar otra ronda. Mientras todos intervenían con sugerencias, sonó el teléfono de Hee-chan. Sacó su teléfono y miró la pantalla. Sin salir, respondió la llamada de inmediato. Sin saber lo que se decía al otro lado, todos escucharon a Hee-chan responder, entendido, está ahí. Luego colgó el teléfono, se levantó y agarró su chaqueta por detrás de él mientras les decía a todos en la habitación, surgió algo, yo salgo primero. Hee-chan miró hacia arriba y miró a Hyun. Escuchó a todos decir adiós, bye Chen-hye y cuídate, Chen-hye, mientras salía de la sala de fiestas. Poco después de que Hee-chan se fuera, el camarero abrió la puerta y entró con una sonrisa radiante, interrumpiendo el nuevo juego. La campana de los deseos está a punto de sonar en el restaurante. Si alguien está interesado, puede bajar al vestíbulo del primer piso para pedir un deseo frente a la campana de los deseos. La campana de los deseos era la especialidad de este restaurante de ollas calientes. Se decía que el dueño del restaurante era un maestro lector de cartas de tarot que ofrecía lecturas de cartas de tarot durante 1 hora todos los días. El maestro también hizo sonar la campana de los deseos chinos durante 5 segundos. En esos 5 segundos, las luces del restaurante se apagaron. Si besabas con sinceridad a la persona que te gustaba y le confesaste en la oscuridad total, tenías la garantía de estar juntos algún día. Quizás fue porque el tema de la campana de los deseos era sobre el amor que muchos estudiantes de B-Film vinieron a intentarlo. Además de eso, hubo bastantes chicos y chicas que realmente se convirtieron en parejas de este ritual y, a medida que pasaba el tiempo, la campana de los deseos se convirtió en un lugar sagrado para las confesiones de todos. Como la campana de los deseos sonaba en momentos inesperados, no estaba garantizado que sonara mientras comías allí. Dado que todos tuvieron el privilegio de encontrarlo hoy, algunos de ellos bajaron a echar un vistazo. Hyun escuchó sobre la campana de los deseos, pero nunca la vio sonar antes, así que también sintió un poco de curiosidad. Bajó las escaleras con Tanwawa y Bowie. Solo faltaban 5 minutos para que sonara la campana de los deseos, por lo que el área que rodeaba la campana de los deseos ya estaba llena de gente frente a ella. Probablemente algunas personas querían ver el ritual de la campana de los deseos. Con expresiones inusualmente emocionadas en sus rostros, también hubo muchos que arrastraron a sus compañeros, charlando sin parar. Con el paso del tiempo, el restaurante se volvió aún más silencioso. Cuando el mundo cayó en completa oscuridad, la campana de los deseos sonó en el último segundo y todo a su alrededor quedó completamente en silencio. Cuando sonó la campana, Ding Hye escuchó el leve sonido de besos a su alrededor. Estaba oscuro como boca de lobo, así que no podía ver nada, pero aún así volvió la cabeza en la dirección de donde provenían los sonidos. De repente, antes de que pudiera siquiera comprender la situación, alguien la agarró por la muñeca. Hye instintivamente quiso luchar para salir de eso, pero la persona parecía anticipar lo que iba a hacer, así que agarraron su mano con fuerza. Con gran fuerza, fue arrojada frente a esta persona. Antes de que Hye pudiera reaccionar ante lo que acababa de suceder, se levantó la nuca. Un segundo después, un par de labios cálidos y suaves se posaron sobre los de ella. Capítulo 233. Hye de repente abrió mucho los ojos y su mente quedó completamente en blanco. Parecía que sus puntos de presión estaban presionados mientras se congelaba en el lugar. La persona que la besó fue un hombre. El beso fue solo superficial ya que un segundo después, rápidamente soltó sus labios. Hye quedó un poco aturdido por el repentino beso. No había vuelto completamente a sus sentidos antes de que el chico pasara de sus labios a sus oídos. Incluso si había mucho ruido a su alrededor, Hye aún podía escuchar los susurros y el sonido de los besos sobre el sonido de la campana de los deseos. Incluso escuchó al hombre decir en voz baja en un susurro sin aliento, en realidad, no soy tan malo.
¿Quieres intentar enamorarte de mí? En el mismo segundo que terminó de hablar, los labios del hombre besaron la frente de Hyun. Sus labios eran suaves y cálidos mientras se pegaban a su rostro y permanecían allí por un segundo. Dejó escapar un claro suspiro de pesar por lo fugaz que fue el tiempo, como si no pudiera soportar irse. Un segundo después, apartó los labios de su frente y soltó rápidamente la muñeca de Hyun. Dio 2 pasos hacia atrás y desapareció entre la multitud, dejando a Hyun parado allí en el lugar, todavía aturdido. El sonido de la campana dejó de sonar cuando se encendieron las luces. Sin haberse reajustado aún al brillo, Hyun frunció el ceño al darse cuenta de que un extraño le robó un beso de 5 segundos con las luces apagadas. Instintivamente abrió los ojos y buscó a su alrededor. Todos estaban ocupados con sus propios asuntos, y ninguno de ellos parecía la persona que la besó hace un momento. ¿Podría haber sido todo un producto de mi imaginación? Hyun lo pensó y levantó los dedos para tocar sus labios. Un leve calor en su boca permaneció, lo que demostró que en esos 5 segundos, alguien realmente la besó. Fue una pena que el beso fuera tan corto y que ella estuviera tan desconcertada que no se dio cuenta de la clase de aire que soltó el hombre. Xiaoyi, ¿por qué estás soñando despierto? Nos dirigimos hacia arriba. Cuando la campana de los deseos dejó de sonar, el grupo se dispersó. Tan Hua estaba a punto de subir las escaleras y dio solo 2 pasos antes de notar que Hyun estaba allí fija en el lugar, así que la llamó. Hyun dio una respuesta rápida, se dio la vuelta y se dirigió a Tan Hua. Habiendo dado solo 2 pasos, de repente recordó lo que el hombre le dijo durante esos 5 segundos en que sonó la campana de los deseos. Su mente vagó de nuevo esas palabras mientras articulaba suavemente: en realidad, no soy tan mala. ¿Quieres intentar enamorarte de mí? Ella habló en voz muy baja, por lo que Tan Hua, que estaba a cierta distancia de ella, solo vio que su boca se movía silenciosamente. No pudo evitar gritar de nuevo: Xiaoyi, ¿qué dijiste? Inmersa en sus pensamientos, Hyun no hizo ningún sonido. Mientras se dirigía lentamente hacia Tan Hua, levantó la mano y se tocó el centro de la frente donde el hombre la besó. Luego, cuando recordó el momento en que él se fue, dejó escapar un suspiro. De repente, sus pasos se detuvieron y un dolor agudo se apoderó de su corazón como si fuera pinchado por una aguja. Eso es raro. ¿Cómo puede ese hombre hacerme sentir tan triste y dolido? ¿Quién diablos era él? ¿Por qué me dijo esas cosas? ¿Xiaoyi? ¿Xiaoyi? Al ver que Hyun se había congelado nuevamente, Tan Hua regresó a su lado y tiró de su brazo. Mientras caminaban hacia el primer piso, ella preguntó: ¿qué te pasa? Capítulo 234. Hyun volvió a sus sentidos cuando dijo, un poco distraídamente: nada. ¿Es realmente nada? Porque creo que algo sobre ti está mal, continuó Tan Hua con una expresión de preocupación en su rostro. Hyun solo escuchó la primera parte de lo que dijo mientras su mente regresaba al timbre de 5 segundos de la campana de los deseos. Fuera del restaurante de ollas calientes, Hee-Jitsen estaba fuera de las altas ventanas en el susurrante viento frío. A través del cristal, vio como Tan Hua arrastraba a Hyun escaleras arriba. Después de que ella desapareció por completo, extendió la mano para sacar su teléfono vibrante. Echó un vistazo a la llamada entrante. Fue Encifan quien lo llamó hace unos momentos. Quería reunirse para hablar de negocios. Hee-Jitsen aceptó la llamada, pero no le dio a Encifan la oportunidad de decir nada y respondió: está ahí. Tocó el botón para colgar la llamada. Hee-Jitsen miró hacia arriba y volvió a mirar el lugar donde Hyun acababa de estar. Luego, sus ojos se dirigieron hacia la campana de los deseos cercana por solo un segundo antes de retirar la mirada y darse la vuelta para caminar hacia el estacionamiento. Hee-Jitsen encendió el motor y manejó hábilmente hasta la oficina de Encifan, donde estaba trabajando horas extras. Después de conducir durante unos 15 minutos, llegó a un semáforo en rojo. Hee-Jitsen apretó los frenos de emergencia y miró fijamente al rojo que perforaba los ojos frente a él. Su mente vagó de regreso como atrajo a Hyun a un beso en los 5 segundos de oscuridad en el restaurante de J-Pot no hace mucho. Encifan acababa de llamarlo por un asunto urgente. Después de terminar de pagar la cuenta, fue a la recepción para obtener su recibo cuando escuchó a alguien cercano mencionar que la campana de los deseos estaba a punto de sonar en el restaurante de ollas calientes. Se enteró de la leyenda de la campana de los deseos del restaurante de ollas calientes, pero nunca creyó en tales supersticiones. Siempre pensó que era solo la estrategia de marketing del restaurante, pero al encontrar la campana de los deseos justo cuando estaba a punto de sonar esta noche, Hee-Jitsen no pudo evitar soltar una pregunta a la señora de la recepción. ¿El deseo campana realmente funciona? Si realmente besaras a la persona que te guste y se lo confesarás mientras suena la campana de los deseos, ¿realmente te reunirías algún día? Antes de que la señora de la recepción pudiera responder, el jefe, que estaba arreglando las cartas del tarot, miró hacia arriba y sonrió para decir: funciona para aquellos con corazones sinceros. No dijo nada, pero asintió con la cabeza al jefe y salió del restaurante. Cuando salió, sus pies se detuvieron y miró hacia el restaurante.
De hecho, vio a Hyei bajar del segundo piso y detenerse frente a la campana de los deseos. Dudó por unos segundos, pero finalmente se dirigió de regreso al restaurante de ollas calientes. Cuando todos se reunieron frente a la campana de los deseos, apareció discretamente sin que nadie lo notara. Prestó mucha atención a su cuerpo para que cuando se apagaran las luces, pudiera asegurarse de que estaba junto a la persona adecuada. Recordó lo que dijo el jefe: funciona para aquellos con corazones sinceros. Con total seriedad, le tomó la mano, la arrastró hacia él y la besó en los labios. Era como un niño de escuela, siguiendo con seriedad las instrucciones frente a la campana de los deseos, un paso a la vez. Después de besarla, se acercó a su oído y le susurró, temiendo que ella pudiera decir que era él. Palabra por palabra, como un juramento, dijo con sinceridad las palabras que quería decirle en sus días de escuela cuando la colmó de afecto inquebrantable. En realidad, en su corazón, había una segunda parte de esas palabras que nunca llegó a decir. Toda la línea estaba destinada a ser así. En realidad, no soy tan malo. ¿Quieres intentar enamorarte de mí y no odiarme tanto? Capítulo 235. La besó y le confesó con tanta sinceridad durante los 5 segundos que sonó la campana de los deseos. ¿Realmente se reunirían algún día como dijo la jefa? Funciona para aquellos con corazones sinceros. Si fuera cierto, si realmente terminaran juntos, siempre que él estuviera con ella al final, realmente no importaba si sucedía más tarde en el futuro. Estaba dispuesta a esperar. Ella apareció en su adolescencia por un tiempo, pero permaneció en sus recuerdos durante toda la vida. El 15 de febrero, Hyei recibió una llamada del equipo de producción de 3000 Lunatics informándole que iban a comenzar oficialmente a filmar el 14 de marzo y que iba a haber una ceremonia de apertura en Engdian. El 11 de marzo, Hyei solicitaron un permiso de ausencia de su profesor. En la mañana del 13 de marzo, Hyei tomó un vuelo temprano y aterrizó en Engdian. En este momento, no estaba firmada con una agencia y no tenía asistente, por lo que tenía que depender de sí misma para todo. Afortunadamente, filmó en Engdian World Studios hace 4 años, por lo que Hyei encontró la ruta en línea fácilmente y siguió su camino con múltiples transferencias. Primero tomó un taxi hasta la estación de autobuses interurbanos y compró boletos para Engdian. Después de llegar a Engdian, Hyei se subió a otro taxi. A las 3 de la tarde llegó al hotel para el que el equipo de producción hizo reservaciones. Había sido un día largo y arduo, así que Hyei se dio una ducha, se acostó en la cama y se durmió. Cuando se despertó, ya eran las 7 de la tarde. Hyei temía que el restaurante del segundo piso estuviera cerrado, así que rápidamente desempacó y bajó corriendo las escaleras para cenar. El restaurante seguía abierto pero la hora de la cena había terminado, por lo que el restaurante estaba vacío y apenas había nadie alrededor. Hyei pidió una porción de fideos de huevo, luego encontró la mesa vacía más cercana y se sentó. Poco después, el camarero le sirvió los fideos. Hyei tomó un par de palillos y estaba a punto de comer cuando se abrieron las puertas de un comedor privado y salió un grupo de personas. Hyei los conocía a todos, ya que todos eran del equipo de producción de 3000 Lunatics. Además de Hee-chen, el productor y director, también estuvieron presentes otros líderes de equipo. Incluso el guionista estaba allí, así como el actor principal y la actriz principal, Hyang-hee. El grupo debe haber estado bebiendo mientras se balanceaban ligeramente mientras caminaban. Hyei no era una gran estrella para empezar, y estaba sentada bastante lejos de donde salieron, por lo que simplemente observó mientras salían del restaurante extravagantes. Este grupo de personas envolvió temporalmente el silencioso restaurante en ruido. Hyei fingió que no se había dado cuenta de este interludio mientras bajaba la cabeza y comenzaba a comer sus fideos. Quizás fue porque corrió por mucho tiempo que Hyei realmente no tenía apetito. Estaba llena después de comer solo una pequeña porción de su comida. Dejó los palillos y tomó una servilleta. Se secó la comisura de la boca y cogió el teléfono de la mesa, luego se levantó y salió del restaurante. Caminó por el pasillo y luego dio 2 vueltas, pero antes de que Hyei pudiera llegar a los ascensores, se detuvo. Hyang-hee, que había dejado el restaurante hacía mucho tiempo, sostenía un cigarrillo largo y delgado en sus dedos. Parecía relajada mientras se apoyaba contra la pared. Se paró junto al cubo de la basura, dando caladas fluidas a su cigarrillo. Hyang-hee parecía haber notado que alguien se acercaba, por lo que giró ligeramente la cabeza. En medio del humo, miró hacia donde estaba Hyei. Parecía que estaba esperando deliberadamente a Hyei, así que al verla aparecer, inmediatamente se enderezó y trató hacia Hyei amenazadoramente con sus tacones altos. De pie frente a Hyei, tomó una fuerte bocanada y la exhaló, liberando el humo con aroma a menta de su cigarrillo. Hyang-hee dijo con arrogancia, ¿de verdad crees que después de entrar en el equipo de producción, el papel femenino secundario sería completamente tuyo? Capítulo 236. Así que en el restaurante hace un momento, Hyang-hee fingió parecer como si no hubiera mirado en mi dirección, pero en realidad, sí me notó. Después de que ella dejó el restaurante con el grupo de líderes del equipo, Hyang-hee se quedó atrás y se quedó junto a los ascensores solo para decirme esto. En el fondo, Hyei no pudo evitar reír en secreto, pero esta vez,
no fue lo mismo que las otras veces cuando se topó con Qian-He y discutió sobre todos esos asuntos triviales. Ahora estaban en el set. Qian-He era como un senior para todo el equipo. Incluso si Hye era popular en el pasado, era una novata en comparación con Qian-He. Muchas personas en el equipo de producción debieron estar insatisfechas y descontentas por el hecho de que ella fue elegida como el personaje femenino secundario. Si no tenía cuidado y la atrapaban discutiendo con Qian-He, entonces quién sabía qué tipo de rumores salvajes se difundirían. Es más, Qian-He no era un simplón. En este momento, podría parecer que eran solo ellos dos, pero quién sabía quién podría estar escondido en la esquina tomando fotos. Esperé más de medio año por una oportunidad como esta, así que tengo que tener cuidado. Ese pensamiento rápidamente pasó por la mente de Hye mientras fingía que Qian-He no existía y no escuchó lo que acababa de decir. Hye levantó los pies, pasó junto a ella y caminó hacia el ascensor donde extendió la mano para presionar el botón para abrir la puerta. Antes de que las puertas del ascensor se cerraran, Qian-He pisoteó sus tacones altos y se acercó a Hye. Apagó su cigarrillo y lo tiró a la basura mientras decía con indiferencia, si realmente piensas eso, entonces eres ingenua. Nunca podría estar en el mismo equipo de producción que tú. Hye miró en silencio los números rojos que descendían en el ascensor, pero debo admitir que realmente eres algo. Para poder obtener el papel del personaje femenino secundario, Qian-He luego sacó otro cigarrillo y lo sostuvo entre sus labios rojos. Sonaba un poco apagada cuando dijo, ahora que lo pienso, tengo mucha curiosidad por saber, Hye, ¿cómo obtuviste el papel femenino secundario? ¿Te vendiste a ti mismo? ¿A quién? Qian-He sabía que Hye pudo ingresar al equipo de producción gracias a Hye-Chen, y solo pudo estar en el mismo equipo de producción que ella porque Hye-Chen conspiró contra ella. Sin embargo, dijo esto a propósito porque quería agitar a Hye y comenzar una discusión. De esa manera, su gerente podría registrar todo mientras se escondía en la esquina. Con la grabación, todo lo que tenía que hacer era editar y publicar las partes en las que Hye estaba siendo irrespetuosa y su enorme base de fans la atacaría. Todos en su industria sabían cuán aterrador podía ser el poder violento de Internet. Era suficiente para hacer que una persona brillante y hermosa se volviera loca. En ese punto, sin mencionar que trató de superarla en 3000 Lunatics, pero Hye tendría que vivir bajo la sombra de Qian-He toda su vida. Cuando Qian-He encendió otro cigarrillo y dio una calada, de su boca salieron cosas más escandalosas, o quizás, ¿con cuántos has estado? ¿Eran viejos? Escuché que esos viejos son todos pervertidos. Deben haberte roto. Después de escuchar la segunda mitad de lo que dijo, los ojos de Hye se volvieron un poco fríos, pero la esquina de sus labios se curvó en una sonrisa. Giró la cabeza y miró a Qian-He como si fueran buenos amigos. Qian-He, parece que sabes mucho sobre eso. Debes haberlo experimentado personalmente antes, ¿eh? Usted. Hye hizo que Qian-He se ahogara por un momento, pero un segundo después, curvó sus labios rojos en una sonrisa. Capítulo 237. Olvídalo. ¿Por qué molestarse en discutir contigo? Eres tan lamentable ahora mismo con esa lengua afilada tuya. Espero que puedas usar esa lengua afilada para quedarte en el set hasta que termine la serie. Después de todo, sabes que no soy de los que retroceden. Qian-He se detuvo deliberadamente por un momento y se llevó el cigarrillo a la boca y luego dio una calada. En medio del humo persistente, ella lloró lentamente. Puntos suspensivos. No digas que no te advertí. Tengo 1000 formas, no, 1.000.000 de formas de hacerte dejar el equipo. No necesito usar mis conexiones para forzarte a salir. Apuesto a que después de poco tiempo, dejarás al equipo de producción llorando. Cuando Hye vio que Qian-He era la actriz principal de 3000 Lunatics, ya sabía que los próximos meses en el set no irían bien. También sabía que tenía que enfrentar estas situaciones eventualmente porque no podía permitir que Qian-He avanzara en la vida y viviera tan glamorosa y despreocupada al pisarla. Tampoco podía permitir que su oficina fuera tomada tan fácilmente de esa manera. Entonces, hace mucho, mucho tiempo, preparó todo tipo de respuestas para los ataques de Qian-He. Después de que Hye escuchó el largo discurso de Qian-He con amenazas subyacentes, no solo no estaba enfadada en lo más mínimo, sino que incluso tenía la misma sonrisa amistosa en su rostro. Hye parpadeó suavemente hacia Qian-He y habló en voz baja y cortés, sin mostrar ninguna debilidad en absoluto. ¿Dejar a la tripulación llorando? Qian-He, ¿realmente me menosprecias, o realmente piensas también de ti mismo? ¿Qué hay de ti por lo que vale la pena llorar? Yo, Hye, nunca lloraré por personas insignificantes. Incluso si es entre nosotros dos, la persona que llorará definitivamente eres tú. Así que esperemos tranquilamente y veamos, ¿de acuerdo? Veamos de quién son los días que trabajarán en esta producción. Mientras Hye decía esto, el ascensor finalmente llegó al segundo piso y se abrió. Hye salió y justo cuando levantó la mano para cerrar las puertas, pareció que de repente se le ocurrió un pensamiento. Miró hacia atrás y agregó otra línea desde fuera del ascensor. Oh, no, los días no se arrastrarán, los segundos se arrastrarán. Cuando Hye terminó de decir esto,
presionó el botón para cerrar las puertas del ascensor. Hyei le lanzó una sonrisa deslumbrante a Qianhe como si le estuviera dando un adiós amistoso. El segundo antes de que las puertas se cerraran por completo, Hyei vio claramente a Qianhe apretar los dientes como loca. Hyei arqueó las cejas cuando un frío resplandor de luz emanó de sus ojos. Qianhe seguramente se ha sobreestimado a sí misma. De hecho, pensó que yo era una presa fácil que dejaría que cualquiera me empujara. Hace 3 años, Hyei la veía como una amiga, así que no tenía la guardia alta, por eso cometió un desliz. 3 años después, cuando Qianhe se paró frente a ella, Hyei prometió hacerla encontrar el mismo final que le ocurriría a todas las personas que la desafiaron. Uno de estos días, ella, Hyei, haría que ella, Qianhe, le pagara 10 veces por cada una de las cosas que le debía. Uno de estos días, ella, Hyei, se paraba frente a ella, Qianhe, la miraba fijamente y decía, Qianhe, has perdido. Hyei sabía que Qianhe no se rendiría, pero nunca pensó que realmente usaría tácticas tan despreciables para derrotarla. Capítulo 238. Hyei sabía que Qianhe no la dejaría ir, pero nunca imaginó que realmente usaría tácticas tan sucias contra ella. Al principio, Hyei no notó nada malo. Había muchas cosas que inocentemente pensó que eran solo una coincidencia. Por ejemplo, el primer día de rodaje, Hyei terminó de filmar sus escenas a las 7 de la noche. Estaba buscando un lugar para comer cuando un miembro del personal le rozó el brazo apresuradamente, lo que provocó que su comida volara al suelo. Se ordenaron comidas para cada persona, por lo que si compraba otra persona no tendría una. Todo lo que Hyei pudo hacer fue admitir que tuvo mala suerte y se murió de hambre ese día. En el segundo día de rodaje, durante las escenas de la tarde de Hyei, necesitaba ir al baño. Viendo cómo el director gritó corten entre 2 escenas, aprovechó y abandonó apresuradamente el plato. Cuando era casi su turno de usar el baño, una miembro del personal entró corriendo y se apresuró a cortarse frente a ella. La mujer abrió las puertas del baño y entró. Se quedó fuera de la puerta esperando 10 minutos completos hasta que otro miembro del personal la apresuró a regresar al set para filmar. Todo lo que Hyei pudo hacer fue seguir actuando impotente. En el tercer día de rodaje, la maquilladora responsable del maquillaje de Hyei esa noche tenía frecuentes dolores de estómago y corrió al baño. Cuando el director comenzó a presionarlos para que comenzaran a filmar, Hyei solo tenía la mitad de su maquillaje y los otros maquilladores estaban ocupados. Todo lo que Hyei pudo hacer fue maquillarse ella misma. En el cuarto día de rodaje, después de que Hyei terminó de maquillarse para sus escenas por la noche, descubrió un gran agujero en su disfraz que el equipo le preparó con anticipación. Aunque el personal lo arregló, era particularmente costoso y tomó mucho tiempo arreglarlo, considerando que era un disfraz de época. Por eso, era la 1 de la mañana cuando terminaron de filmar las escenas de la noche. Pequeños percances como este sucedían prácticamente todos los días. Al principio, Hyei realmente no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que un día, antes de ir al baño, puso su brazalete de disfraces en la mesa de maquillaje solo para notar que se había ido cuando regresó. Si no usaba el brazalete, todas sus escenas serían descartadas. Para ayudarla a encontrar su brazalete, el personal de producción perdió más de 1 hora buscando. Ese día, Hee-chan se sentó frente al monitor con su habitual expresión fría y no reveló ningún cambio en la emoción. Más bien, era el subdirector a su lado quien había estado esperando con impaciencia. Después de que encontraran el brazalete, les indicó a todos que tomaran sus lugares y se prepararan para disparar. Luego advirtió y le recordó a Hyei diciendo, Xiaoi, has molestado bastante a la tripulación. Las palabras del subdirector fueron como una llamada de atención. Por supuesto, las personas experimentaron contratiempos, pero para ella, ocurrieron con demasiada frecuencia. Ocurrían a diario. De hecho, a veces sucedían 2 veces en un día. Cuando ocurrían contratiempos con tanta frecuencia, ya no eran por accidente, fueron intencionales. Cuando el subdirector terminó de hablar, Hyei instintivamente miró hacia donde estaba sentado Qianhe. Efectivamente, parecía realmente complacida consigo misma. En ese momento, Hyei se dio cuenta de que todo lo que le había pasado estos últimos días no eran solo coincidencias, era Qianhe jugando con ella en el fondo. Su objetivo era simple, quería que Hyei encontrara interminables contratiempos para retrasar la filmación y hacer que todos en el set se sintieran infelices con ella, aislarla, apartarla y hacer que los líderes del equipo de producción pensaran que ella no era adecuada para el trabajo. Capítulo 239. Todo un día de filmación ya era bastante agotador. Si Hyei creaba problemas todos los días, ocuparía la mayor parte del tiempo libre de todos. Al principio, todo el mundo lo toleraba, simplemente se sentían insatisfechos por dentro como máximo y despotricaban en privado. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, todos perdieron la paciencia y empezaron a apuntar directamente a ella. Para entonces,
Su situación era ciertamente difícil de manejar además de la gran carga de trabajo. Realmente podría destruirla. Después de que el subdirector le gritara, Gil se disculpó humildemente pero comenzó a estar más alerta. Ella estuvo cautelosa y en guardia durante los primeros 2 días después de eso, y tuvo unos días de paz. Sin embargo, duró solo unos días porque su cautela solo agravó a Qiange. Incluso hubo un día en que Gil ni siquiera consiguió una lonchera para comer. Sabía que era Qiange quien se estaba metiendo con ella, pero no tenía ninguna evidencia, por lo que luchó contra su hambre y se obligó a concentrarse en terminar la sesión. Cuando terminó de filmar escenas a las 11 de la noche de ese día, tenía tanta hambre que le dio calambres en el estómago. Era tan malo que cuando regresó a su habitación de hotel por bocadillos, inmediatamente los vomitó. Durante toda la tarde, no fue al baño y se mantuvo así hasta el final. Le empezó a doler la vejiga. Por supuesto, eso no fue todo. Un día, pasó todo el día en el baño, por lo que la obligó a dejar de disparar todo el día. Después de ir al hospital para que le examinaran las cosas, se enteró de que comía un laxante. Luego recordó que Qiange probablemente le pidió a alguien que contaminara su agua en el set. Gil sabía que Qiange usaba estos métodos repugnantes para obligarse a llorar primero. Ella lo dijo antes, él ya no lloraría por ella, y realmente no lo haría. Ella no era estúpida. Aprendió de sus errores, por lo que trajo muchos fideos instantáneos a su habitación de hotel. Antes de salir de casa por la mañana todos los días, traía su propia lonchera en su bolso. Si algo le sucediera a su lonchera, entonces no tendría que tener hambre y permitir que eso afectara su actuación. Para evitar ir al baño, trató de reducir su consumo de agua. No tocaría nada que dejara desatendido debido a su experiencia pasada con laxantes. En el fondo, Gil sabía que Qiange no dejaría pasar el asunto. En su corazón, realmente esperaba que Qiange no se rindiera porque necesitaba una oportunidad para tomar represalias. Ella no era Qiange, por lo que no iba a perder el tiempo con frecuencia como ella. Sería demasiado fácil detectar fallas y demasiado fácil para que alguien más lo use en su contra. Hasta que estuviera absolutamente segura de que podía atacar a Qiange, todo lo que podía hacer era esperar su momento y soportarlo todo. Incluso si tuviera que comer medio mes de fideos instantáneos hasta que le dio asco. Incluso si sufría deshidratación y le sangraba la nariz todas las mañanas porque no bebía suficiente agua. Incluso si perdió casi 5 kilogramos en medio mes. Ella todavía apretó los dientes y decidió soportarlo todo. Los cielos no la trataron mal al final, o quizás, Qiange estaba a punto de recibir su dosis de karma, porque Gil finalmente tuvo su oportunidad. Ese día, la escena principal para filmar fue una escena con ella y Qiange juntos. Chen, quien de repente dejó el set hace 2 días, había regresado. Mientras Gil y Qiange se maquillaban, él se sentó frente al monitor y observó las escenas de los últimos 2 días de su ausencia. El maquillaje de Gil se hizo antes que el de Qiange, por lo que fue primero a los vestuarios del equipo de producción para ponerse su disfraz. Como alguien manipuló su disfraz en el pasado, cada vez que Gil se lo ponía, siempre lo revisaba cuidadosamente una vez. Capítulo 240. Mientras sus dedos acariciaban el área de la cintura de su ropa, descubrió un hilo deshilachado. Gil frunció el ceño, bajó la cabeza y miró con seriedad. Un hilo en el área de la cintura debe haber sido cortado con algún tipo de cuchillo. Parecía que todo era normal, pero cuando se lo puso, se dio cuenta de que si hacía grandes movimientos, el hilo se abriría. Si no hubiera tenido cuidado y hubiera examinado su disfraz de antemano, realmente podría haberlo abierto. Realmente tenía que usar una fina capa de ropa debajo, de lo contrario toda la tripulación la vería desnuda. La mirada de Gil se volvió fría. Qiange realmente había ido demasiado lejos. Al ver que no había podido avergonzar a Gil recientemente, en realidad usó tácticas tan atroces. Eso estuvo muy bien. Desde que se atrevió a jugar este juego, no podía culpar a Qiange por no preocuparse por sus sentimientos. Esta vez, tuvo la oportunidad de ajustar cuentas. Ante ese pensamiento, hubo un destello de fría crueldad en las cejas cuidadosamente dibujadas de Gil. Como sabía que alguien se había metido con su disfraz, Gil usó deliberadamente una capa extra de ropa ajustada y pantalones cortos de seguridad para evitar que se exponga. Se paró frente al espejo alto y confirmó que incluso si el desgarro en su cintura se abriera por completo, no estaría expuesta. Con eso, se puso su disfraz y regresó a la sala de maquillaje. Luego se sentó frente al espejo del vestidor y comenzó a peinarse. Qiange se sentó cerca, se levantó después de que terminó de maquillarse y pasó junto a Gil, dirigiéndose a su vestuario para cambiarse. Gil miró directamente al espejo del vestidor, pero por el rabillo del ojo, prestó atención a Qiange. Justo cuando Qiange estaba a punto de caminar frente a ella, claramente miró el área de la cintura de Gil. El pequeño movimiento de Qiange le confirmó a Gil que sus especulaciones eran completamente ciertas. Fingió que no había pasado nada mientras tomaba al azar una revista de moda con una expresión tranquila en su rostro. De vez en cuando miraba hacia arriba y miraba al estilista que trabajaba en su cabello a través del reflejo en el espejo. Cuando todo estuvo en orden para Gil y Qiange, llegó el momento de comenzar a filmar.
Con el pequeño rayo de luz del set, Hyei aprovechó esta oportunidad para sacar el guión que memorizó de memoria y volver a leerlo. Hoy, las escenas de Hyei y Qianhe no fueron difíciles de filmar. El segundo personaje femenino de 3000 Lunatics fue un soldado entrenado por el protagonista masculino para morir en su lucha. Como la protagonista femenina resultó gravemente herida, el protagonista masculino lo llamó repetidamente por su nombre. Haciendo caso omiso de las advertencias del protagonista masculino antes de desmayarse, el segundo personaje femenino leal fue a buscar a la protagonista femenina, que se estaba preparando para su boda. En ese momento, hubo algunos malentendidos entre la protagonista femenina y la protagonista masculina. No importa cómo el segundo personaje femenino trató de persuadirla, la protagonista femenina simplemente no la creería. El segundo personaje femenino era terco, así que extendió la mano y agarró la mano de la protagonista femenina, tratando de obligarla a ir con ella. En ese momento, la protagonista femenina luchó contra la segunda mujer y se soltó de su agarre. La protagonista femenina empujó a la segunda mujer con tanta fuerza que hizo que la segunda protagonista cayera al suelo. Hace 4 años, cuando Hyei fue reclutada, ya la felicitaban por ser un talento natural para la actuación, hacía que todo lo que actuaba pareciera real. Además, 3000 Lunatics fue clave para su regreso a la industria del entretenimiento. Durante el proceso de filmación, utilizó prácticamente cada segundo para meterse en el papel del segundo personaje femenino. Tan pronto como comenzó la filmación, Hyei se recuperó. La única razón por la que Qianhe era tan importante ahora era por las habilidades de actuación que perfeccionó estos 2 últimos años. Capítulo 241. Después de todo, los dos eran archienemigos, ninguno quería que el otro los golpeara, así que durante sus escenas juntos, cada uno de ellos se esforzó mucho para rendir al máximo. Tan pronto como comenzaron a filmar las escenas de Hyei y Qianhe, los dos se desempeñaron increíblemente bien. Aparte de los ocasionales problemas de iluminación y posicionamiento que llevaron a algunas tomas descartadas, todas las escenas con los dos fueron prácticamente filmadas de una vez. El plan original era terminar de filmar las escenas a las 6 de la tarde, pero a las 3 de la tarde ya estaban en su escena final y más importante del día. Los personajes de Hyei y Qianhe se metieron en una discusión donde la mujer líder arrojó al segundo personaje femenino al suelo con rabia. Al ver que existía la posibilidad de irse antes, todas y cada una de las personas en el set tenían un toque de felicidad en su rostro y todos trabajaron mucho más rápido que antes. Muy pronto, el set de la escena final estuvo listo para comenzar a rodar. Cuando Hyei y Qianhe terminaron de retocarse el maquillaje, la directora asistente levantó el micrófono y gritó: «¡Prepárate!». Con eso, el plató se quedó en silencio. Hyei y Qianhe se colocaron en sus respectivas posiciones. El subdirector volvió la cabeza y lanzó una mirada a Hee-chen, que vestía una gabardina negra larga. Hee-chen miró 2 veces el monitor y luego asintió levemente. Solo entonces el subdirector levantó el micrófono y gritó a Hyei y Qianhe nuevamente: «¡Acción!». Con esas palabras, Qianhe y Hyei instantáneamente entraron en el personaje. Qianhe, que estaba vestida con un traje de novia chino completamente rojo, estaba 2 tramos de escaleras por encima de Hyei en los escalones del templo. Ella le habló fríamente a Hyei: «Te lo dije, no iré contigo». Vestida de verde claro, Hyei tenía una espada en una mano mientras miraba a la mujer que estaba a punto de casarse con un miembro de la familia imperial y convertirse en una concubina imperial. Sin retroceder, Hyei preguntó de una manera no agresiva ni humilde: «Te preguntaré una vez más, ¿estás seguro de que no vendrás conmigo?». Qianhe pareció impacientarse. Esta vez, ni siquiera le respondió a Hyei e inmediatamente se alejó. Cuando Qianhe pasó junto a Hyei, Hyei levantó la mano y usó la hoja para bloquear el camino de Qianhe. «Ven conmigo». Qianhe levantó la mano y empujó suavemente la espada como si no hubiera escuchado lo que dijo Hyei. Luego procedió a bajar el largo tramo de escaleras. Hyei se apresuró a alcanzar a Qianhe, la joven ineluyente, y gritó las mismas 3 palabras: «Ven conmigo». Qianhe miró a los 2 guardias que estaban a un lado. Comprendiendo de inmediato lo que quería decir, los guardias se dirigieron hacia Hyei para detenerla, pero Hyei estaba un paso adelante cuando agarró la manga de Qianhe. «Ya que te niegas a venir conmigo, tendré que traerte por la fuerza». Qianhe intentó resistirse, pero al ver que no podía escapar de los brazos de Hyei, un destello de rabia cruzó sus ojos. Un segundo después, apretó los dientes y soltó solo 2 palabras: «Suéltame». Hyei tiró más fuerte. Qianhe de repente explotó y movió violentamente su brazo, haciendo que Hyei cayera al suelo acolchado con un fuerte estruendo. Con eso, el director gritó: «Corten», poniendo fin a la escena. Qianhe inmediatamente salió de su personaje y miró a Hyei desde arriba con una leve sonrisa en sus ojos. Habiendo caído tan pesadamente en este momento, probablemente su ropa estaba rota. Tan pronto como se levantara, se convertiría en el hazmerreír. Capítulo 242. Ante ese pensamiento, Qianhe no pudo evitar sonreír mientras extendía su brazo y esperaba que el asistente y la maquilladora la ayudaran a quitarse la corona y la chaqueta de novia china roja. Después de que se quitaran la chaqueta exterior y la corona nupcial de Qianhe, Hyei todavía no se había levantado de la alfombra.
Después de que se filmó la escena, el personal tenía prisa por irse y ya había comenzado a empacar. Al ver que Hyei no se movió durante mucho tiempo, alguien instintivamente le preguntó: «Segunda mujer, ¿por qué no te has levantado todavía? ¿Estás herido en alguna parte?». De espaldas a Hyei, Hyang-Hee tenía una sonrisa fría en su rostro mientras escuchaba. «¿Herido en alguna parte? Le colocaron una estera. ¿Cómo pudo haberse lesionado por la caída? Probablemente tenga miedo de levantarse y dejar que todos vean su cuerpo expuesto, ¿verdad?». Después de un tiempo, Hyei todavía no se había levantado. Acostarse allí era una forma de escapar temporalmente de su vergüenza. Mientras imaginaba a Hyei levantándose y revelando su cuerpo a todos, Hyang-Hee no pudo evitar emanar un brillo feliz a su alrededor. Cuando Hyei escuchó que alguien se dirigía a ella, se dio la vuelta un poco y miró hacia la fuente del sonido. Su rostro estaba un poco pálido y sus cejas se fruncieron con fuerza. Parecía como si tuviera un dolor extremo. Se apoyó un poco en la alfombra con los brazos y dejó escapar un gruñido. Su mano se movía hacia el lado izquierdo de su cintura, luciendo como si estuviera realmente adolorida. Al ver que algo no estaba bien con Hyei, un miembro del personal detuvo lo que estaba haciendo y se acercó a su lado. «¿Qué está pasando?». Hyei no respondió lo que dijo mientras su mano por la cintura se estremecía profusamente por un momento. Un segundo después, lentamente retiró el brazo y antes de que pudiera mirar más de cerca, gritó: «¡Sangre! ¡Sangre! ¡Tanta sangre!». Un segundo después, el miembro del personal la rodeó y gritó: «El segundo personaje femenino se lesionó, se lesionó». En el pasado, después de terminar una sesión, Hyang-Hee no se demoraba ni un segundo, se cambió y se fue. Sin embargo, hoy se demoró y fingió que tenía algo que discutir con su manager solo para ver cómo se desarrollaba el drama con Hyei. El asistente entregó ansiosamente a Hyang-Hee una botella de agua mineral sin la tapa. Hyang-Hee se lo llevó a los labios y estaba a punto de tomar un trago cuando escuchó las llamadas frenéticas de un miembro del personal detrás de ella. Hyang-Hee frunció el ceño con fuerza e instintivamente miró a su propio gerente. El gerente estaba mirando a Hyei. Fue lo mismo para ella. En el segundo en que escuchó lo que dijo el miembro del personal, arrugó las cejas con una expresión de asombro en su rostro. De repente, sus ojos se abrieron como si viera algo increíble y dijo: «Dios mío, ¿cómo sucedía eso?». Hyang-Hee estaba un poco confundida por las palabras de su gerente, pero se mantuvo callada y se dio la vuelta para mirar a Hyei. Las manitas rubias de la mujer estaban cubiertas de sangre. Los miembros del personal en el área vinieron corriendo y rodearon a Hyei cuando escucharon los gritos de sus compañeros de trabajo. Había una mujer agachada, examinando su estado. Tal como esperaba Hyang-Hee, el hilo suelto de la cintura de Hyei se había abierto por completo. Sin embargo, Hyei no estuvo expuesta como esperaba, ya que Hyei llevaba tirantes ajustados y pantalones cortos de seguridad. Sus tirantes blancos incluso estaban teñidos de rojo. También había sangre gotando sin parar de su cintura, que tenía parches sobre parches rojos en su ropa. Capítulo 243. Después de ver esto, la expresión de Hyang-Hee imitó la de su gerente. Al principio estaba aturdida, luego completamente desconcertada. «Hyei, ¿cómo pudo sangrar tanto?». Cuando una sensación de asombro cruzó por la mente de Hyang-Hee, los miembros del personal junto a Hyei expresaron el mismo desconcierto. ¿Qué diablos pasó? ¿Cómo consiguió una lesión tan grave de repente? En el momento en que un miembro del personal dijo esto, otros miembros del personal también intervinieron. «Sí, es horrible verla sangrar tanto». «Ah, ¿alguien se ha puesto en contacto con alguien a cargo? ¿Alguien ya ha sido llamado? ¿Qué tal el médico del equipo de producción? ¿Ya los has llamado? Tienen que venir y detener la hemorragia». Punto. Después de filmar las escenas, Hee-chan no esperó que el equipo terminara antes de irse a toda prisa. Recibió una llamada de An-Ziban diciendo que estaba allí para visitarlo, así que Hee-chan fue a recogerlo. Debido a lo que sucedió con Hyei, después de que Lin Zhengyi retiró su inversión de 3000 Lunatics, An-Ziban ayudó a Hee-chan a recuperar la inversión perdida, lo que iba a decir que An-Ziban era ahora un importante inversor para 3000 Lunatics. Después de reunirse con An-Ziban, Hee-chan organizó de inmediato que todos los miembros importantes del equipo de producción cenasen con él en el restaurante en el que se alojaban. Después de recoger a An-Ziban, Hee-chan no regresó a la habitación del hotel, sino que fue directamente al restaurante con An-Ziban. Justo cuando salió del ascensor del segundo piso, Hee-chan se topó con el director asistente y el director de casting antes de que llegaran a las puertas del restaurante. Los dos parecían estar en algún tipo de emergencia cuando salieron corriendo del restaurante. El subdirector sostenía su teléfono con una expresión de preocupación en su rostro. «Entendido, estaré ahí». Cuando el director de casting vio a Hee-chan, gritó «Directore» desde bastante distancia. Hee-chan asintió levemente para saludar y luego volvió la cabeza. Miró al subdirector que estaba haciendo preguntas por teléfono. «¿Ya has llamado al doctor? ¿Puede el médico del personal resolver el problema? Si es grave, llame a una ambulancia o llame a un médico especialista». Al escuchar esto, Hee-chan frunció el ceño. «¿Alguien del equipo de producción se lesionó?».
Los que trabajaron en la producción no lo ignoraron. Aunque Hitchen no dijo nada, el director de casting ya le leyó la mente, así que rápidamente explicó lo que le estaba pasando a Hitchen. Señor, él es la actriz de reparto. Después de que terminó de filmar la escena final, no se levantó, por lo que un miembro del personal descubrió que había perdido mucha sangre. Hitchen captó el punto principal de lo que dijo el director de casting. Sus cejas se tensaron furiosamente mientras soltaba una sola palabra como si quisiera confirmar algo. Owens, la actriz de reparto. Al principio, fue el director de casting a quien Hitchen envió personalmente para fichar a Hiei, por lo que tuvo una fuerte impresión de ella. Es la actriz de reparto que elegiste, esa mujer a la que me pediste que firmara lo antes posible. Antes de que el director de casting pudiera terminar, Hitchen se acercó al director asistente. El subdirector, que estaba hablando por teléfono, se sorprendió al descubrir que Hitchen estaba solo a unos centímetros de distancia cuando miró hacia arriba. Antes de que pudiera siquiera gritar directore, Hitchen se quitó el teléfono de la oreja. El subdirector se quedó atónito por un momento antes de gritar, ¿director él? Hitchen se llevó el teléfono a la oreja y preguntó, ¿cómo está ella? Como si no hubiera escuchado lo que dijo el subdirector. Capítulo 244. La persona al otro lado del teléfono probablemente se sorprendió un poco de estar hablando de repente con otra persona. No dijeron nada durante un rato. Agotado de su paciencia, Hitchen preguntó con enojo, déjame preguntarte, ¿cómo es ella? El subdirector y el director de reparto quedaron tan sorprendidos por el rugido de Hitchen que no se atrevieron a respirar ni una sola vez. La persona que estaba por teléfono finalmente volvió a sus sentidos y preguntó confundida, ¿director él? ¿Ella? Era como si la persona que hablaba por teléfono pudiera sentir la impaciencia de Hitchen cuando se apresuraron a decir, parece que se lastimó la cadera. Hay mucha sangre. Los dedos de Hitchen temblaron y, sin pensarlo dos veces, sacó su teléfono. Mientras escuchaba a la otra persona hablar por teléfono, comenzó a marcar un número en su propio teléfono. La llamada de su propio teléfono sonó de Ott. Se escuchó a la empleada hablar por teléfono de la subdirectora, no sé si es grave, así que nadie se atrevió a moverla. Tienen miedo. Antes de que el miembro del personal pudiera terminar de informar lo que estaba sucediendo, la llamada telefónica de Hitchen se realizó. Se quitó el teléfono del asistente del director de la oreja y acercó su propio teléfono. Sin esperar a que la persona del teléfono lo saludara, le preguntó en tono breve y preciso, ¿estás en el hotel? Reúnete conmigo en el vestíbulo del primer piso. Después de colgar el teléfono, Hitchen le devolvió el teléfono al asistente. Luego dio grandes pasos hacia el ascensor sin decir nada. A pesar de que Anzifan, el asistente de dirección y el director de casting no estaban seguros de a quién llamaba Hitchen, al ver que se dirigía al ascensor, rápidamente lo alcanzaron. Hitchen echó un vistazo a los números rojos que saltaban sobre el ascensor, pero finalmente dejó de esperar porque estaba tardando demasiado. Se acercó a la escalera de emergencia que había junto a ellos, abrió la puerta y tomó las escaleras hasta el primer piso. Hitchen y los demás esperaron en el vestíbulo principal durante aproximadamente un minuto antes de que se abrieran las puertas del ascensor. Una mujer de mediana edad con un vestido largo blanco se acercó corriendo con un teléfono en la mano. Además de Anzifan, todos sabían que esta mujer era la escritora y guionista de 3000 Lunatics, Chen Wei-wan. Chen Wei-wan cruzó el vestíbulo de izquierda a derecha antes de ver a Hitchen y se acercó cojeando hacia él. Parecía haberse ido con prisa ya que estaba jadeando después de que se dirigió hacia él. Director él, ¿qué pasa? Cuando dijo esto, Chen Wei-wan asintió levemente para reconocer al director asistente y al director de casting. El director asistente y el director de reparto la saludaron respectivamente con Wei-wan cuando Hitchen extendió abruptamente su mano. Agarró la muñeca de Chen Wei-wan y salió corriendo por las puertas del hotel. Los pasos de Hitchen fueron amplios y apresurados, lo que hizo que a Chen Wei-wan le resultara un poco difícil mantenerse al día. Todo lo que pudo hacer fue correr rápido y mantener la expresión de su rostro tranquila en todo momento. Ella no reveló ni la más mínima incomodidad. Desde el hotel hasta el set, había una carretera en la que no se permitía que los coches circularan, pero Hitchen todavía entró. Cuando llegaron al set, vieron una multitud de personas. Hitchen pisó con fuerza los frenos. Casi instantáneamente, Hitchen abrió la puerta del auto, salió y se lanzó hacia la multitud. De camino al set, Hitchen le explicó brevemente la situación a Chen Wei-wan. Tan pronto como el auto se detuvo, Chen Wei-wan también salió rápidamente del auto y alcanzó a Hitchen. Capítulo 245. El sonido del auto de Hitchen al detenerse fue extremadamente ensordecedor. El sonido alarmó a varios miembros del personal cercanos a Hyun y hizo que todos se dieran la vuelta. Cuando vieron a Hitchen acompañado por el asistente de dirección, el director de casting, el guionista y un hombre majestuoso con el que no estaban familiarizados, todos lo saludaron cortésmente con directore, uno tras otro. Instintivamente se hicieron a un lado para abrirles un camino. El dolor penetrante de su cintura hizo que Hyun apretara aún más las cejas.
Justo cuando pensaba que se iba a desmayar por el dolor, escuchó el sonido de un auto frenando bruscamente. Debido a que el sonido era tan agudo, sus cejas se movieron levemente. Luego escuchó gritos consecutivos que decían directore, directorel. Entre todo el equipo de producción y directores, solo Hitchen tenía el apellido él, así que, Hiei dudó durante 2 segundos antes de girar la cabeza y ver a Hitchen abriéndose paso entre la multitud. Se veía lúgubre mientras daba grandes pasos directamente hacia ella. Le sorprendió la noticia de que me lesioné, pero no llamaron al médico en el lugar, porque Hitchen tuvo que venir personalmente. Es más, parece vagamente preocupado en lugar de su expresión inmutablemente fría. Preocupado. Hiei todavía no se había recuperado de su incredulidad de usar una palabra así para describir a Hitchen. Cuando finalmente recobró el sentido, Hitchen ya estaba de pie frente a ella. Bajó un poco la cabeza y examinó su cuerpo de arriba abajo. Cuando sus ojos se encontraron con las manchas de sangre de su cintura, instantáneamente se puso pálido. Habiendo visto claramente a Hiei, su expresión cambió como si viera algo completamente increíble. Sus labios estaban tan sorprendidos y abiertos que Hiei se olvidó del dolor en su cintura. Hitchen estuvo completamente congelado frente a ella durante más de 10 segundos antes de agacharse abruptamente. Levantó la mano y se acercó a su cintura. Justo cuando tocó su herida, todo su cuerpo se estremeció de dolor. Se estremeció mientras retiraba los dedos. Luego giró la cabeza y miró la carita hermosa de Hiei. ¿Cómo te lastimaste así? Aunque parecía sereno, todavía había un ligero temblor en su voz. Hiei se dio cuenta de lo inusual que sonaba Hitchen mientras lo miraba a la cara con asombro una vez más. Suena como si tuviera miedo. ¿Tiene miedo porque me lesione? La mente de Hiei estaba un poco confundida por esta repentina comprensión. Por un momento, se olvidó de responder la pregunta que le acababa de hacer Hitchen. Hitchen vio que la mujer lo miraba atónita en silencio, haciendo que su corazón doliera aún más. Había tanta gente a su alrededor, por lo que no podía permitir que le trataran la vida bajo la mirada atenta de todos. Hitchen no dijo nada e inmediatamente se acercó para levantar con cuidado a Hiei del tapete. A Hitchen no parecía importarle la sangre de Hiei en su ropa cara. Giró la cabeza y le lanzó una mirada a Chen Weiwan para indicarle que fuera con él. Luego caminó por las escaleras y entró al palacio cercano, mientras cargaba a Hiei. Hiei no pensó que Hitchen la llevaría así frente a todos en el equipo de producción. Su mente estaba tan asombrada que no podía registrar lo que sucedió en absoluto. Cuando volvió a sus sentidos, el hombre ya la llevó a través de las puertas del palacio. A través del espejo en el palacio, Hiei vio que Hitchen la cargaba como si estuviera sosteniendo un artículo frágil. Capítulo 246. De repente, Hiei se encontró incapaz de apartar la mirada mientras miraba fijamente el reflejo en el espejo. Hiei no volvió a sus sentidos hasta que Hitchen la llevó más allá del espejo de cobre, impidiéndole ver nada. De hecho, me carga con ese tipo de postura. Es como si tuviera miedo de romperme accidentalmente. Cuando ese pensamiento cruzó por la mente de Hiei, sintió como si algo golpeara su corazón con fuerza, haciéndola temblar violentamente. Instintivamente levantó la cabeza y miró a Hitchen. Su tez lucía igual que cuando apareció por primera vez, fría y desolada. Sin embargo, después de que escaneó por todos lados en busca de algún lugar donde pudiera dejarla, Hiei también vislumbró su ansiedad. Su mirada se posó en un área del palacio, finalmente localizando un lugar donde dejarla. Con la cara pegada a su pecho, sintió que soltaba un suspiro de alivio como si acabara de resolver un gran problema. Con Hiei en sus brazos, Hitchen finalmente se detuvo frente a la cama en el palacio. Aunque la cama estaba hecha, quién sabía cuántas personas del equipo de producción se sentaron en ella. Hitchen pensó que estaba sucio, así que después de poner lentamente a Hiei en la cama, levantó los brazos y se quitó la chaqueta. Lo dejó al otro lado de la cama y llevó a Hiei hacia su chaqueta y se dio la vuelta para mirar a Chen Weiwan. Hitchen solo dio un paso atrás de la cama cuando llegó Chen Weiwan. La mirada de Hiei se posó en los dedos temblorosos del chico. Esta fue la primera vez que Hiei vio a Hitchen así. Las yemas de sus dedos temblaron instintivamente por un momento y luego se agarró con fuerza su chaqueta sobre la parte inferior del cuerpo. Desde el momento en que apareció hasta ahora, había hecho todo lo posible por no revelar ninguna expresión. Aunque es posible que las personas a su alrededor no hayan notado nada, Hiei, que había estado bastante cerca de él, notó sus pequeñas reacciones. Ella no era estúpida. Ella sabía lo que realmente significaban todas estas pequeñas acciones suyas. Está preocupado. Hitchen realmente está preocupado por mí. No importa cómo lo pensara, no tenía ningún sentido. Sin embargo, Hiei pensó que no se podía negar que Hitchen estaba realmente preocupado por alguien como ella. Estaba preocupado por su seguridad. Mientras me ocupo de tu herida, te dolerá un poco. Tienes que aguantarlo. La voz de Chen Weiwan era tranquila y serena, como la vez por teléfono cuando le preguntó a Hiei si estaba interesada en 3000 Lunatics. Cuando Hiei escuchó esto,
recuperó un poco sus sentidos. Como su corazón estaba un poco sacudido por Hye-chen, solo le dio a Chen Wei-wan un suave asentimiento pero no dijo una palabra. A pesar de que Hye ya se preparó para eso, cuando Chen Wei-wan trató su herida, tenía tanto dolor que le temblaban los dientes e inhalaba respiraciones frías de aire sin parar. Hye-chen no se había ido pero estaba parado no muy lejos. Al principio, pudo mantener la compostura, pero cuando escuchó los sonidos de sus exhalaciones con más frecuencia, no pudo soportarlo más y comenzó a caminar de un lado a otro por el vestíbulo. La herida en la cintura de Hye era un poco profunda, por lo que necesitaba sutura. La ubicación de los estudios cinematográficos era increíblemente remota, por lo que no podría llegar si la enviaban al hospital. El botiquín médico de Chen Wei-wan no tenía ningún anestésico, por lo que todo lo que Hye pudo hacer fue obligarse a sí misma a soportar el dolor de que alguien la suturara. A pesar de que Hye se esforzó mucho en soportar el dolor, cuando las agujas perforaron su carne una tras otra, dejó escapar un grito doloroso. Hye-chen, que había estado caminando a cierta distancia, de repente se acercó a su cama cuando escuchó el doloroso y agudo ya de Hye. Capítulo 247. Chen Wei-wan sintió que Hye-chen se acercaba, pero se sentó sin inmutarse, sin dejar de concentrarse en ayudar a Hye y a cuidar su herida. Más bien, fue Hye quien instintivamente giró la cabeza para mirar a Hye-chen. Cuando sintió su mirada, quedó completamente atónita. No sabía cuándo sucedió, pero la tez del hombre se había vuelto pálida. Su rostro estaba completamente errático y despeinado. Sus ojos eran agudos y severos mientras miraba la aguja en la mano de Chen Wei-wan como un enemigo con una enemistad de sangre. Este hombre que siempre estuvo tranquilo y sereno y nunca reveló sus emociones en su rostro. Para su sorpresa, ¿es capaz de tener una expresión tan caótica? Siempre pensó que el hombre que la llevó hasta el palacio ya lo había perdido. Ella nunca imaginó que él pudiera tener momentos tan locos como este. Es más, en este mismo momento, fue porque, por ella, el corazón de Hye de repente tembló incesantemente. La aguja en los dedos de Chen Wei-wan volvió a perforar su carne, lo que le hizo fruncir las cejas de forma natural por el dolor. Sin embargo, sus pensamientos todavía estaban con Hye-chen. Habiendo notado claramente sus cejas fruncidas, Hye-chen instintivamente extendió su mano hacia Chen Wei-wan, tentado a quitarle la aguja, pero cuando sus dedos se extendieron a no más de una pulgada de distancia, apretó los dedos con fuerza y se obligó a retirarlos. La aguja volvió a atravesar su piel, lo que hizo que la pierna de Hye se estremeciera de dolor. Con eso, el cuerpo de Hye-chen se tensó por un segundo y luego apretó las manos en puños. Se dio la vuelta y salió del palacio. No fue hasta que Hye escuchó el fuerte golpe de las puertas del palacio que parpadeó y volvió a sus sentidos. Sus pupilas redondas rodearon el palacio mientras pensaba, ¿por qué Hye-chen se fue de repente? Su mente se detuvo en ese pensamiento durante no más de 3 segundos antes de recordar cómo Hye-chen se acercó a ella antes. Una expresión confusa apareció en su rostro. Esta vez, mientras su corazón volvía a acelerarse, Hye respiró unas cuantas veces y comenzó a sentirse ansiosa. ¿No está Hye-chen tan molesto y odioso conmigo como pensaba? Lo que significa que, en el fondo, se preocupa un poco por mí. Después de todo, una vez estuvimos en buenos términos y buenos amigos. Bajo los ojos del equipo de producción, Hye-chen salió del palacio y caminó hacia las escaleras frente a él. Caminó de arriba abajo, arriba de nuevo, luego abajo de nuevo. Repitió esto un par de veces antes de caminar hacia las puertas del palacio y levantar la mano, preparándose para abrir las puertas. Sin embargo, tampoco podía soportar la idea de ver y escuchar a Hye con dolor y tenía miedo de sacar a Chen Wei-wan de allí. Con ese pensamiento, simplemente retiró la mano y continuó subiendo y bajando las escaleras repetidamente. Bajo toda esta ansiedad y preocupación, el tiempo se prolongó infinitamente. Justo cuando Hye-chen estaba a punto de perder por completo la paciencia, las puertas del palacio finalmente se abrieron y Chen Wei-wan salió. ¿Dónde está su ropa? Hye-chen entendió de inmediato lo que quería decir Chen Wei-wan. Se volvió y le gritó a un miembro del personal que estaba cerca: «Ropa, trae su ropa aquí». Muy pronto, alguien encontró la ropa de Hye cuando se cambió su disfraz y la trajo. Chen Wei-wan los tomó y regresó al palacio. Cerró las puertas, le entregó a Hye su cambio de ropa y luego recogió el traje manchado de sangre. Esta ropa definitivamente estaba hecha para. Chen Wei-wan la frotó por un momento y consideró tirarla a la basura antes de que sus dedos sintieran un objeto duro. Capítulo 248. Chen Wei-wan no lo pensó 2 veces mientras abría la bola del disfraz en busca del objeto duro. Era una hoja fina y afilada de aproximadamente 5 centímetros. Un lado de la hoja estaba cubierto de sangre y el otro lado estaba pegado al disfraz. Cuando ayudó a Hye a cuidar su herida en este momento, estaba tan confundida sobre cómo se había hecho un corte tan grave. Resultó que había un arma en el interior. Las cejas de Chen Wei-wan se arrugaron repentinamente mientras miraba en silencio la hoja durante 2 segundos antes de girar la cabeza para mirar la herida de Hye en su cintura. Entonces ella entendió todo al instante. Ni siquiera mencionó sus hallazgos a Hye. Salió por las puertas del palacio y volvió a cerrarlas. De pie frente a las puertas del palacio estaba Hye-chen. Cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose,
pensó que era Hiei saliendo, por lo que instintivamente se dio la vuelta, solo para ver que era Chen Weiwan. Frunció el ceño y quiso preguntarle, ¿por qué no ha salido? Sin embargo, antes de que las palabras pudieran escapar de su boca, Chen Weiwan le entregó el disfraz con la espada todavía dentro. Fue directamente al grano y dijo, esto fue encontrado en su disfraz. Las palabras en la punta de la lengua de Hichen se detuvieron repentinamente. Miró la hoja y frunció el ceño. Lo que Chen Weiwan aprendió con solo una mirada, Hichen naturalmente también lo descubrió. En ese mismo instante, volvió a la realidad y se dio cuenta de que alguien había tendido una trampa a Hiei. De repente, un escalofrío vio surgir de los ojos de Hichen. Poco a poco, después de media hora, finalmente habló. Su tono de voz sonaba evidentemente mucho más frío que antes. ¿Cómo es ella? Afortunadamente, esta hoja era pequeña, por lo que no golpeó las áreas vitales, pero el corte fue un poco profundo. La han cosido, pero debe tener cuidado durante unos días. Chen Weiwan pensó que realmente debía preocuparse por la mujer que había dentro. Obviamente estaba hirviendo de rabia, pero cuando abrió la boca, primero le preguntó sobre su condición. Hichen no dijo una palabra más. Extendió la mano y tomó la hoja de los dedos de Chen Weiwan. Se volvió hacia las escaleras y se acercó a la multitud de personal. ¿Quién está a cargo del vestuario? Sin idea de lo que estaba sucediendo, todos quedaron atónitos por la repentina pregunta de Hichen. Al ver que nadie respondió después de más de 10 segundos, Hichen volvió a hablar con un tono de voz más serio que antes. ¿No me escuchaste, corredor? Cuando Hichen terminó de hablar, un hombre gritó de inmediato, asistente de vestuario, asistente de vestuario. Poco después, el corredor llevó a una mujer de unos 20 años frente a Hichen. Director He, esta es ella. Ella es responsable del vestuario. Hichen no esperó a que el corredor terminara de hablar cuando de repente lo interrumpió sin rastro de cortesía y le preguntó a la mujer con voz clara, ¿eres responsable de todos los disfraces en el set? La mujer se hizo a un lado obedientemente y respondió en voz baja, sí, director He. Además de ti, ¿quién más tocó este disfraz? Hichen levantó un poco más el disfraz de He. La mujer lanzó 2 miradas a la ropa y negó con la cabeza. No había nadie más además de mí. ¿Estás seguro? La mujer miró hacia abajo y se detuvo un momento antes de asentir suavemente. Mientras lo hacía, Hichen de repente levantó su brazo y arrojó el disfraz frente a la mujer. La hoja ensangrentada cayó exactamente al lado de los pies de la mujer con un crujiente clank. Capítulo 249. El rostro de la mujer pasó por algunas emociones cuando vio la hoja y dio un paso atrás. La hoja cayó al suelo, dejando escapar un sutil sonido metálico, por lo que solo las personas de cerca pudieron escucharlo. Todos miraron la fuente del sonido y vieron una hoja pegada al disfraz. Un evidente desconcierto cruzó los ojos de todas las personas. Incluso hubo personas que no pudieron evitar susurrar, ¿por qué hay una espada en el disfraz? Más temprano, Qian He y su gerente se dirigieron a una sombrilla no muy lejos antes de que llegara Hichen. Ahora se acercaron a la multitud y se detuvieron al lado del asistente del director. Cuando Qian He escuchó la conmoción, instantáneamente miró los pies del asistente de vestuario. Cuando vio la hoja, sus ojos de repente tuvieron un tinte de asombro. Ella le pidió a alguien que manipulara el disfraz de Hiei, pero no les pidió que pusieran una cuchilla allí. ¿Podría ser algo que su gerente hizo por su propia voluntad? Al segundo siguiente, Qian He miró al gerente que estaba a su lado, confundido. Al mismo tiempo, la mirada del gerente pasó de la espada a Qian He, y por un segundo, los dos se miraron increíblemente desconcertados. Habían estado juntos durante mucho tiempo, así que había algunas cosas que no tenían que decirse porque se conocían muy bien. Qian He se dio cuenta de que su gerente tampoco era responsable de esto. En el fondo, especularon que alguna otra persona puso la hoja allí. De pie frente a ellos, Hichen estaba aburrido de estar allí mientras retrocedía 2 pasos y se apoyaba tranquilamente contra la barandilla de jade blanco del palacio. En este momento se veía mucho más tranquilo, sin mostrar emociones en su rostro. Cuando sacó un cigarrillo de su bolsillo y lo encendió, se veía completamente indiferente. No lo fumó, pero lo pellizcó entre los dedos y jugó con él. Mientras las cenizas caían en pedazos, levantó la mano y las arrojó a la papelera junto a él. Mientras caían las cenizas, miró hacia arriba y echó un vistazo al asistente de vestuario que tenía frente a él. Aún tenía la cabeza gacha mientras miraba la hoja. Hichen bajó la mirada y miró fijamente el humo ardiente entre sus dedos. Luego, como si hubiera perdido toda la paciencia, de repente preguntó, te preguntaré una última vez. Este disfraz, además de ti, ¿nadie lo ha tocado realmente? No esperó que el asistente de vestuario hablara antes de que sus delgados labios se crisparan como si se le hubiera ocurrido una idea. Volvió a hablar, hay algo que tengo que decirte ahora, no me gusta la gente que me miente, así que es mejor que lo pienses bien antes de responderme. Su voz no era ni seria ni alegre, ni rápida ni lenta.
En medio de la monotonía, había un ligero aire distante sin ningún indicio de emoción. La asistente de vestuario comenzó a temblar incontrolablemente. Todos los disfraces del set fueron hechos a medida. Tenían miedo de que si los disfraces se perdían o dañaban retrasaría el rodaje, por lo que ella era quien estaba completamente a cargo de ellos. Sin su autorización, nadie podía tocar esos disfraces además de los actores a la hora de filmar. Sin embargo, ella también fue la que aceptó un soborno para meterse con el disfraz de Hill. Esa misma persona claramente le dijo que avergonzara a Hill, pero no le dijo que pusiera la hoja allí. Sin embargo, si los llamaba, perdería el dinero y no había garantía de lo que sucedería, incluso podría ser expulsada del equipo de producción. Las garras del asistente de vestuario en la ropa se relajaron y luego las agarró con fuerza de nuevo. Ella repitió esto varias veces antes de que finalmente negara con la cabeza a Hitchen. No, además de mí, realmente no había otro. Capítulo 250. El cigarrillo entre los dedos de Hitchen estaba deformado. Sin siquiera mirar al asistente de vestuario, su línea de visión cayó sobre el asistente del director. Asistente del director, llame a la policía. El subdirector se quedó atónito por la repentina instrucción de Hitchen. ¿Llama a la policía? Sí, y mientras estás en eso, llama a mi abogado, lleva a Hill para que revise su herida y prepárate para demandar en el tribunal. Cuando terminó de decir esto, Hitchen volvió la cabeza y miró al asistente de vestuario a quien interrumpió. Ya, que fuiste el único que tocó este disfraz, eres el mayor sospechoso. Nadie tiene tiempo para escuchar la historia completa, guárdelo para la policía. A partir de entonces, Hitchen se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras para recoger a Hill del palacio y marcharse. Después de que el asistente de vestuario escuchó llamar a la policía, abogado y queja, Hitchen ni siquiera había avanzado 2 pasos antes de que de repente gritara: «Director, no puse la hoja allí». «Director, yo no tengo nada que ver con esto». Al no haber escuchado la respuesta que quería escuchar, los pasos de Hitchen no mostraron el menor indicio de desaceleración. El subdirector a su lado ya marcó el 110 pulgadas de acuerdo con las instrucciones de Hitchen. Al asistente de vestuario le importa un bledo el dinero o ser expulsado del equipo de producción ahora. Simplemente no quería ir a la comisaría. Al ver que Hitchen no tenía intención de darse la vuelta, levantó los pies y lo persiguió. Sin embargo, el tipo dio grandes pasos, por lo que tuvo que trabajar duro para perseguirlo. Con el tiempo, terminó gritando directamente: «Director, realmente no tengo nada que ver con esto». Fue Qian Zhejie, la asistente de Qian Zhejie, Xiao Yin, se metió con su disfraz. Ella fue quien manipuló su disfraz. Los pies de Hitchen se detuvieron repentinamente. Todo el conjunto se quedó instantáneamente en silencio. La imagen parecía congelada en su lugar. Después de aproximadamente un buen minuto, todos los ojos se posaron en Qiange. Algunos tenían un brillo de asombro en sus ojos, mientras que otros estaban llenos de una inmensa incredulidad. Hitchen estaba de espaldas a todo el mundo mientras permanecía allí en silencio durante 2 segundos antes de darse la vuelta lentamente. Dio un paso a la vez en las escaleras y volvió a bajar. Llegó al último escalón de las escaleras y escaneó el área izquierda y derecha. Finalmente, su línea de visión se detuvo en el rostro de Qiange. Menos de un segundo después de que la vio, levantó los pies y corrió hacia ella. Sus pasos no eran rápidos ni tenía mucha expresión en su rostro, pero la forma en que miró a los ojos de Qiange fue rápida y feroz. Su mirada hizo que ella quisiera temblar de miedo. De repente, Qiange contuvo la respiración mientras inconscientemente se preparaba para huir. Sin embargo, sus piernas simplemente no se movían, como si estuvieran atornilladas al suelo. A medida que Hitchen se acercaba, el corazón de Qiange se sentía más pesado. Cuando el hombre se detuvo a medio metro de distancia, Qiange sintió claramente el aire frío que emanaba de su cuerpo. El miedo se extendió por las plantas de sus pies y subió por todo su cuerpo. Hitchen miró fríamente a los ojos de Qiange mientras soltaba unas pocas palabras simples que brotaban con poder destructivo. ¿Fuiste tan lejos para lastimarla de nuevo? El tono de voz de Hitchen no era ni alto ni bajo, pero sonaba particularmente amenazador cuando dijo la palabra otra vez. Sus palabras fueron como un trueno repentino que sacudió el corazón de todos. ¿Otra vez? ¿Podría eso posiblemente significar que Qiange lastimó a Hill antes? La sospecha surgió en la mente de todos. El interrogatorio de Hitchen hizo temblar el cuerpo de Qiange. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido.